Frequency 96, music for the masses. Tell me that I'm special. Álbum Rosie, performer Rosé, año 2024, país Estados Unidos, Sudcorea. Ladies and gentlemen, I present to you The X. Un diario hecho música. Eso es lo que Rosé nos ofrece en este primer álbum de larga duración en su carrera. Como lo he dicho antes, en general no soy fan de este tipo de temática o música. Ya saben, el juego de los sets y esas cosas. Aunque debo decir que es algo que sí esperaba por parte de esta nueva etapa de Rosé. En esta oportunidad, Rosie juega mucho más con la balada pop e indie. Claro está, con mucha más conciencia que sus anteriores hits, On the Ground y Gone, ya que es algo que sabe manejar y explotar muy bien, y que se acopla muy bien con su voz. Y como dije en el especial de las Blackpink, ella sabe transmitir muy bien los sentimientos de cada palabra al oyente. Líricamente es una forma de entrar en la vida de Roseanne Park, Rosie para amigos y familia, o sea, la persona detrás de la puerta de la fama. Roseanne nos permite literalmente leer su diario más personal, y aunque personalmente yo sí sentí que en algún punto estaba invadiendo más de su vida privada, ella se muestra sin ningún tipo de filtro al cantar sobre los sentimientos más crudos que puede existir en el ser humano, ya que pasamos por la soledad, desesperanza, amor, toxicidad, aventura y claro, la aceptación final a cada uno de esos sentimientos. Algo que amé de esta joya de disco es el juego también hecho con las metáforas y la rudeza y crudeza de las mismas, ya que la señorita Park y su equipo no dejaron nada fuera de lugar, y sí, al final es un checkmate en tiempo y forma para el DX, y en general para la industria musical, ya que literalmente arroja debajo del autobús la imagen pulcra y diseñada para ella y por supuesto, dejar enterradas esas relaciones que le hacían mal, todo esto para que al final Rosé llegara a su propia catarsis. Hay una recomendación para todos ustedes, escuchen este álbum en orden, ya que sentirás cómo te va contando las etapas por las que ha pasado, y que varios y varias se sentirán más que identificados, y en general es una historia bastante interesante, claro, prestando atención a las letras y metáforas. Y si bien antes se sentía que APT no encajaría en el álbum, hoy en día puedo decir que ya tiene un sentido diferente, claro, una vez que entiendes y sigues la temática del disco. Musicalmente debo confesar que sí esperaba un poco más, no me malentiendan, es un álbum con calidad, pero es un álbum que en algún punto, instrumentalmente hablando, se volvió repetitivo en mis oídos, llegando al punto en el que no sabía si ya había terminado una canción o comenzaba otra. No sé si esa es la intención para tener secuencia y seguimiento, o bien fue algo trabajado para encajar en las nuevas tendencias de ese género, el cual es el pop del siglo XXI. Pero como dije, es un audiolibro de un diario, y al final tiene sentido la continuidad. Eso sí, amé el uso del R&B en sus diferentes presentaciones, pero para mí se queda corto en ese aspecto, ya que esperaba más instrumentos nítidos y reales. Tal vez una guitarra o un bajo más presentes hubiera hecho una gran diferencia. Pasemos a lo vocal. Debo decir que el control vocal manejado por Cheyenne Park es una puta locura y claro, nunca decepciona. Ella, como dije, tiene el don de transmitir cada maldita emoción de las cosas que canta. En cada tema podemos apreciar su evolución vocal y algunos nuevos matices que ha ganado en esta nueva etapa. En esta parte puedo decir que tuvo una gran influencia de las voces del R&B, rock melódico y rock pop. Para mí en sus bases vocales están centradas en las voces de los 80s y 90s. Algunas de esas voces serían Joan Jett, Paula Abdul, Lauryn Hill, Nene Cherry, Aaliyah y Blondie, e incluso la voz de Aretha Franklin. Pero si vamos a voces más recientes, de inicios de los 2000, Rosé tendría que entrar en el rango de Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Lily Allen, Nelly Furtado y Britney Spears. Pero algo que me encanta de su voz es que su propia esencia nunca se pierde y puedes apreciarla a la perfección. En resumen, Rosie nos demuestra una faceta de un idol del K-pop sin miedo y arriesgándose a todo. Y arriesgando todo por mostrar una realidad a la que están obligados a esconder en el mundo del entretenimiento coreano-asiático, y que estoy segura que si se toma bien, podrá y será un cambio en el modo en que se manejan los idols respecto a esta parte de sus vidas, logrando así que sus fandoms no se vuelvan locos y desquiciados porque sus idols, adultos y mayores de edad, tengan relaciones personales. Y ligando un poco con esto último, si tú eres de esas personas que se queja de que Rosé escriba y explique sobre de qué van las canciones, en este caso su o sus relaciones fallidas, y te gusta la música de Taylor Swift, Ariana Grande, Adele, Sabrina Carpenter y demás, déjame decirte que eres un gran y estúpido chiste. Vamos, les aplaudes a ellas el valor de cantar sobre eso, y a Rosé intentas golpearla con tu odio sin sentido. Déjame decirles de nuevo esto, jódanse todos ustedes, fans de Closet.
Una vez dicho esto, sigamos y finalicemos con la música. Algo que deben de tener en cuenta es que este disco no debe de tomarse a la ligera, y sobre todo, no debe de catalogarse como K-pop, ya que Rosé ya está mucho más allá de esa etiqueta, y por supuesto, ya no tiene el peso del mundo al preguntarse y preocuparse por el qué dirán en Corea. Recuerden, Rosé ya tiene su propio estándar. Rosy puede y va a pelear por grandes premios musicales, aunque en mi punto de vista esto no debería de importar, ya que estoy segura que Rosé entregó este álbum para disfrutar, sufrir, divertirse y conectar con él, ya que a ella, al igual que a sus bandmates, quieren y van a ir más allá de los moldes. Hoy en día puedo decir que no me equivoqué al decir que Rosé era, es y será un diamante en bruto, para ella misma y por supuesto para la industria musical, aunque seguiré esperando algunas canciones más estilo rock pop y claro, toda la buena y poderosa voz que tiene la señorita Park. Pero dime si tú ya escuchaste este álbum, ¿qué opinas de él? Y también dime cuál fue tu track o tracks preferidos. Esta fue La Bruja Maldita para Frequency 96, Music for the Masses.